Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Raúl Trejo, pues acudimos a ti un poco para qué lectura vas teniendo, Raúl, como especialista en medios, columnista, maestro, en fin, ¿no? Tienes una mirada que quizá esta gran experiencia que te da, y créeme que no te estoy dando un falso elogio, pues permite a lo mejor, a ver, ¿qué entendemos de todo lo que ha pasado? Porque son demasiados escenarios, y hay un escenario también que está convocando al asunto de la libertad de expresión, pero también al ejercicio como debe de ser del periodismo. Así que bueno, Raúl, además de que te agradecemos que tomes la llamada, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué tal, Javier? Como siempre me da mucho gusto conversar contigo. Mira, estamos ante un escenario en efecto muy complejo que es resultado de una suma de irregularidades, diría yo. En primer lugar, hay una gran irregularidad en la manera como se ha negociado el precio y luego la cancelación de la concesión de la banda de 2.5 GHz, que fue una negociación que duró muchísimos años y que ha transcurrido en la mayor opacidad. Solamente ahora nos estamos enterando de lo que proponía la empresa MBS, de lo que requería el gobierno federal, pero bueno, este asunto es en primer lugar expresión de la política del secreto en la cual se resuelven los asuntos de las telecomunicaciones en México, y creo que es muy grave. En segundo lugar, estamos ante las prácticas tradicionales de lo más autoritarias a las que se tiene que someter una empresa cuando busca negociar la renovación de la concesión. Todo este recuento que hace Joaquín Vargas, el presidente de MBS, sobre sus relaciones con la gente de Los Pinos, las reuniones que tuvo, los correos que intercambió, dan cuenta de que no ha cambiado nada, cuando algunos creemos que había cambiado por lo menos un poquito en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación, y sobre todo en las transacciones que tienen que hacer los empresarios para mantener una concesión o para que les sea renovado. Y en tercer lugar, Javier, estamos ante ante una práctica de presiones, de coacciones que hacen funcionarios del gobierno federal, aprovechando la renovación de la concesión de MBS y pretendiendo que una periodista, Carmen Aristegui, haga suya una disculpa que en Los Pinos consideraban que era pertinente. Hay que subrayar que fue Joaquín Vargas quien ofreció esta disculpa. Al parecer no fue de la oficina de prensa de Los Pinos, de donde salió esta iniciativa, pero como quiera que fuera. Y en cuarto lugar, bueno, estamos ante una conducta periodística discutible de Carmen Aristegui. Sobre esto ya se ha dicho mucho. Me refiero al episodio cuando ella habló del presunto alcoholismo del presidente de la República sin tener base para ello, pero ella, podríamos decir, tenía derecho a sostener esta hipótesis, no tenía tanto a exigirle al presidente que probara o no que lo que ella decía era cierto o no, pero ese desliz de Aristegui creo que ocasionó toda esta serie de actitudes, chantajes, presiones y confusiones que estamos comentando. Oye, Raúl, fíjate, con base a lo que dices, quiere decir que si no se hubiera dicho lo que se dijo, el arreglo hubiera sido debajo de la mesa y tú y yo y el país no se hubiera enterado de nada, ¿no? Y a lo mejor hoy tendríamos una banda de 2.5 con nuevos actores, con servicios de internet más baratos y más veloces, sí, posiblemente, o a lo mejor el gobierno federal hubiera aprovechado otro asunto, otro pretexto para mantener a MBS sometida a la intensísima presión que significa saber que está en riesgo la concesión que tiene sobre una banda muy, muy valiosa, muy importante. No lo sé. Lo que sí podemos afirmar es que este es un asunto que tardó muchos años en ser resuelto por negligencia, para decir lo menos, del gobierno federal, y que un empresario serio, muy respetable, como estoy seguro que es Joaquín Vargas, tuvo que supeditarse a las viejas reglas del sistema político mexicano, que, insisto, llama la atención como no han cambiado ni un ápice con la administración del Partido Acción Nacional. Sí. Estamos acudiendo a la reconstrucción de transacciones y sumisiones que son propias del viejo priismo y por lo que estamos viendo no desaparecieron en los gobiernos del Partido Acción Nacional. Raúl, a ver, déjame preguntarte, ¿te merece alguna credibilidad o alguna reflexión la negativa tajante de Alejandra Sota respecto al tema concreto Carmen Aristegui?
La negativa a aceptarlo, ¿te refieres? Sí, no, a decir que no hizo la carta, que ella vale. no tiene que ver, y también algo que a lo mejor es incómodo decirlo en un momento como este. Hay pocos antecedentes de presiones abiertas en materia de libertad de expresión en términos de las formas tradicionales, aunque tú y yo sabemos muy bien que la publicidad oficial se convierte en el sí o el no, ¿no? Así es. Lo que dijo Sota fue que el gobierno no solicitó la destitución de Carmen Aristegui. Y creo que esto queda claro desde el relato de Vargas, cuando dice que él fue quien de inmediato pensó en destituir a la periodista y que él fue quien acudió a Los Pinos a ofrecer que la iba a despedir si no se disculpaba. Lo que no negó la señora Sota es haber o redactado ella o corregido ella una tarjetita que mostró también Joaquín Vargas, que era una propuesta para que Aristegui se disculpara, y que yo creo que muy patética. Es una propuesta mal escrita, con mala sintaxis, con unos tachones que aparentemente esos sí son de la misma Sota. Vaya, el hecho de que tanto el empresario como la funcionaria de Los Pinos creyeran que Aristegui iba a leer una disculpa en esos términos, creo que habla o de una enorme prepotencia o de una enorme ignorancia sobre las prácticas periodísticas. Sí, quizá el punto de arranque de todo esto tiene que ver con, bueno, como bien anotabas, yo pienso que era una pregunta la que hizo Carmen, Raúl, no sé qué pienses, que yo creo que periodísticamente sí tenía pertinencia. La clave del asunto era bajo qué bases se lanzaba esa pregunta, ¿no? Y las bases que había eran la acusación, la manta aquella que desplegó Fernández Noroña, recuerdas, en la Cámara de Diputados, en donde acusaba al presidente de la República de alcoholismo, lo cual, de ser cierto, pues hablaría de una enfermedad que sería preocupante, pero se convirtió en una acusación política, moral, que no estaba sustentada en comprobación alguna. Y entonces Aristegui preguntó cuál es el estado de salud del presidente de la República. Era una pregunta, yo diría, alevosa, poco pertinente, para no decirlo de otra manera, que no hubiera tenido mayor trascendencia, de no ser primero por la reacción de Los Pinos, en segundo lugar por la disposición de la empresa MBS a compartir la exigencia de una disculpa, y por el asunto que siguió, que fue la suspensión del programa. Vaya, un asunto que hubiera sido de lo más anodino, fue magnificado por el susto que este tema causó en un empresario, en Joaquín Vargas, y por la insistencia del gobierno para que hubiera una declaración pública de exoneración del presidente de la República. Es que también hay algo, digamos, hay antecedentes, Raúl, que tú conoces bien, que tu servidor, perdóname que me sume, también conozco bien, de lo incómodo que ha acabado por ser MBS en muchas ocasiones, en función de gobiernos, pero también en función de los competidores que no lo han dejado ni de broma tener la mínima capacidad de maniobra, ¿no? Y aquí hay un actor del que no se está hablando y que vale la pena recordar. Quienes más insistentemente han exigieron antes que la banda de 2.5 fuera retirada a Joaquín Vargas, que fueran canceladas o suspendidas estas concesiones, fue la empresa Televisa y alguna de sus subsidiarias. La empresa Cablevisión fue la que interpuso una demanda para que MBS fuera privada de estas concesiones. Ahí hay un interés clarísimo. Televisa está interesadísima en ocupar estas bandas, no lo han ocultado, y por eso lo que ahora sigue, más allá de quién dijo qué y qué decía cuál mensaje en una agenda electrónica, en fin, es qué va a pasar con esa banda y de qué manera va a ser licitada. Sí, Javier. ¿Qué imaginas, Raúl, para concluir? Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Les digo, inevitablemente hay veces que los noticiarios, ¿no, Raúl?, son monotemáticos, ¿no? Así tiene que ser en ocasiones. Sí. Estamos ante un asunto muy escandaloso que revela una ruptura entre un empresario importante y el gobierno de la República. ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que haga que exista un avalúo claro sobre cuánto se tiene que pagar por esa banda, y eso es lo que no tenemos hoy en día. Sí. Nadie sabe bien a bien cuánto vale. Yo he sugerido que haya un avalúo a cargo de un comité de especialistas independientes. No creo que ocurra. El gobierno federal va a querer imponer una cantidad que esté sujeta al mercado, pero tiene que seguir que haya reglas claras para que esa banda sea licitada de manera absolutamente transparente. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Sé que fue precipitado porque todo se iba dando, pero en verdad que sí tenemos mucho interés en escuchar tu opinión. Te mando un abrazo, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl Trejo, quien es profesor universitario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En fin, un personaje que creo que se vuelve una voz. Nos dijo cosas interesantes
valiosas para poder leer el asunto. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.